Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras, verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo esto. Avísenme para que pueda subirlo cuando quieran y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. Gracias, adentrémonos en el nuevo misterio. Eran las 11:20 de la mañana de un miércoles de abril, cuando el teléfono de mi escritorio decidió arruinar lo que, hasta ese momento, había sido un día perfectamente satisfactorio. Estaba en equilibrio sobre las patas traseras de mi silla, con los pies apoyados en la esquina del escritorio, leyendo la sección de deportes y disfrutando de la rara sensación de no tener absolutamente nada urgente que hacer. Nero Wolfe estaba arriba, en el invernadero con Theodore, en comunión con sus 10.000 orquídeas en su sagrado ritual diario de 9 a 11 y de 4 a 6. Inviolable como las mareas, consideré dejar que sonara. En mi experiencia, contestar el teléfono cuando uno está cómodo nunca trae nada bueno, pero la costumbre es una maestra implacable. Y yo, al fin y al cabo, trabajaba como asistente confidencial de Wolfe, lo que significaba que me pagaban por contestar el teléfono, entre otras humillaciones. Dejé que las patas de la silla se abrieran y descolgué el auricular en despacho de Nero Wolfe. Habla Archie Goodwin. Señor Goodwin. La voz era masculina, culta y vibraba con un pánico contenido. Una combinación siempre interesante. Soy Harrison Pembroke. Debo hablar con el señor Wolfe de inmediato. Es un asunto de suma urgencia. Eché un vistazo a mi reloj. El señor Wolfe está ocupado con sus orquídeas hasta las 11. No atiende llamadas durante... Han asesinado a alguien. La voz de Pembroke se quebró al pronunciar la última palabra. En la exposición de la Sociedad Metropolitana de Orquídeas, en la sala de exposiciones. Heisepi, apenas 40 minutos. Eso me llamó la atención. Me enderecé en la silla. ¿Y nos llamas por qué? Porque la policía parece convencida de que fui yo. Hubo una pausa, y pude oír su respiración agitada. Y porque el asesinato tuvo lugar justo al lado del ejemplar de Catelia, Worshipit in Heroes Pride expuesto por el señor Wolfe, pensé, esperaba, que querría proteger sus intereses. Tuve que admirar la psicología del hombre. Había encontrado el único ángulo que realmente podría penetrar la fortaleza de indiferencia de Wolfe. Amenazar sus orquídeas. Espera, dije. Salí al vestíbulo y subí las escaleras hasta las salas de plantas en la azotea. Al abrir la puerta, me golpeó el aire cálido y húmedo en el preciso sistema de climatización de Theodore Horseman en acción. Encontré a Wolfe en la sala tropical, todo él con su peso de una séptima parte de una tonelada, estudiando una espectacular flor amarilla y púrpura, con la concentración que la mayoría de los hombres reservan para las mujeres hermosas o para perder sus boletos de carreras. Hay una llamada, dije. Un hombre llamado Harrison Pembroke dice que alguien fue asesinado esta mañana en la exposición de orquídeas, justo al lado de tu ejemplar de Cattleya Wolfe. Permaneció inmóvil durante 5 segundos completos. Luego, su enorme cabeza giró hacia mí, entrecerrando los ojos tras sus gafas de lectura. ¿Mi planta está ilesa? No dijo que hubiera resultado dañado. ¿Quién fue asesinado? No especificó. Al parecer, es el que le gusta a la policía para eso. Wolfe inspiró profundamente por la nariz. Sus labios se estiraron y luego se retrajeron. El gesto familiar que indicaba que su mente estaba trabajando. Finalmente habló, con su voz profunda y precisa de siempre. Díganle que lo veré a las 6. No antes. Tengo trabajo que hacer aquí y almuerzo a la 1:15. Parece bastante desesperado. A las 6 en punto, repitió Wolfe.
volviendo la vista a su orquídea. Si no puede esperar su Q con Trait, a Perry Mason bajé de nuevo y le di el recado, suavizando un poco el tono para evitar la crueldad. Pembroke lo aceptó con la gratitud de un náufrago que se aferra a las algas. Le dije que llegara 10 minutos antes de las 6. Le di la dirección y colgué. Entonces me recosté y analicé la situación. Nero Wolfe había resuelto asesinatos en su época, bastantes de hecho, pero nunca se había animado a investigar ninguno. Los casos le llegaban a él, o me enviaba a hacer el trabajo de campo mientras él, sentado en su sillón hecho a medida en la oficina, se dedicaba a pensar. Sign embargo. La idea de que alguien hubiera sido asesinado prácticamente sobre una de sus orquídeas más preciadas había calado hondo en él. Anne sonreí. El día se había puesto interesante a la 1:15 en punto. Wolfe bajó en el ascensor y se dirigió al comedor, donde Fritz Brenner había preparado un plato con un aroma que recordaba al pollo en salsa de estragón. Durante la comida, Wolfe nunca hablaba de negocios mientras comía. Logré sonsacarle una detallada explicación sobre la historia de la Cattleya Borshevitsi y por qué su ejemplar en particular era superior a todos los demás que se cultivaban en Norteamérica. Theodore Y. Llevamos 4 años trabajando en esa planta, dijo, mientras diseccionaba con delicadeza un trozo de pollo. La intensidad del color es inigualable. Si algún necio la ha dañado con sus payasadas, no me hará ninguna gracia. Tal vez deberías llamar a Theodore y pedirle que lo revise. Sugerí. Theodore está en la sala de exposiciones. Habría llamado si hubiera algún problema. Wolfe hizo una pausa, supongo. Después de comer, Wolfe regresó a su oficina y se acomodó en su silla con un libro, algo en francés, sobre la elaboración del vino en el Valle del Loira. Aproveché para llamar al periódico Gazette y hablar con Loncohen, quien me debía varios favores, y siempre estaba al tanto de todo lo que valía la pena saber. Archie Goodwin. Por mi vida, dijo Long. ¿En qué escándalo estás metido ahora? El asesinato en la exposición de orquídeas esta mañana. ¿Qué sabes? Como siempre, hay más de lo que puedo imprimir. La víctima fue Julian Thayer, de 63 años, presidente de la Sociedad Metropolitana de Orquídeas. Lo encontraron muerto en la sala de exposiciones alrededor de las 10:30. Lo golpearon en la nuca con una regadera de latón, muy propio de un jardinero. Su jefe tiene una obra en la exposición, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el sospechoso? Harrison Pembroke, vicepresidente de la sociedad, llevaba meses enfrentado con Thayer por cuestiones internas, acusaciones de amaño de juicios, disputas entre socios. El típico drama organizativo. Se vio a Pembroke discutiendo con Thayer 15 minutos antes del hallazgo del cadáver. Afirma que se fue a tomar un café, pero nadie lo vio allí. El inspector Kramer ya está hablando de una detención. Le di las gracias a Lon y colgué, guardando la información para consultarla más tarde. Cuando se acercaban las 6, fui a la puerta principal y esperé a nuestro cliente. A través del cristal, Harrison Pembroke llegó a las 6:05, puntual, lo cual agradecí. Era un hombre alto y delgado, de unos 50 años, que vestía un traje gris claro que le quedaba como si hubiera adelgazado recientemente. Tenía el rostro pálido y demacrado, con profundas ojeras, bajo unos ojos marrones inteligentes. Llevaba un maletín de cuero y se movía con la cuidadosa precisión de quien intenta no desmoronarse. La dejé entrar y le quité el abrigo y el sombrero. El señor Wolfe le recibirá en su despacho, dije, conduciéndolo por el pasillo en la oficina. Wolfe ya estaba tras su escritorio, con una botella de cerveza y un vaso recién abiertos a su derecha. No se levantó, nunca lo hacía por nadie, pero inclinó levemente la cabeza al entrar Pembroke
Siéntese, dijo Wolf, señalando la silla de cuero rojo. Cuéntemelo todo. No se omita nada. Pembroke se sentó, colocó cuidadosamente su maletín en el suelo y comenzó a hablar en Harasa. Pembroke se aclaró la garganta 2 veces antes de poder hablar. Cuando lo hizo, su voz era más firme de lo que esperaba. Señor Wolf, yo no maté a Julian Thayer, pero entiendo por qué la policía piensa que sí, y necesito su ayuda para demostrar mi inocencia. Wolf sirvió cerveza, observando cómo la espuma ascendía con la concentración de un químico. Háblame de Julian Thayer. Fue presidente de la Sociedad Metropolitana de Orquídeas durante 8 años, un cultivador brillante, especializado en Phalaenopsis. También era terco, vengativo, y estaba completamente convencido de que su manera era la única correcta de dirigir la organización. Pembroke se retorcía las manos en el regazo. Llevábamos meses en desacuerdo sobre los criterios de evaluación de la exposición de este año. Quería introducir un nuevo sistema de puntuación que habría favorecido enormemente sus propias técnicas de cultivo. Me opuse en también la mitad de los socios. La discusión de esta mañana, pregunté desde mi escritorio. Pembroke se volvió hacia mí. Sí. Llegué a la sala de exposiciones a las 9:30 para revisar mis propias obras. Thayer estaba allí, haciendo ajustes en la disposición de las piezas. Había movido varias piezas, incluida la suya. Señor Wolf, a posiciones menos prominentes para dejar espacio a su propia exhibición de Phalaenopsis. Le respondí que era un tirano que había convertido la sociedad los ojos en su feudo personal. La discusión se acaloró unos metros. Puede que le alzara la voz izquierda, pero cuando le señalé que el comité al recordarlo había aprobado específicamente que los miembros estaban preparando una moción de censura, me dijo que si no me marchaba inmediatamente, me vetaría de la exposición. ¿Así que te fuiste? Precant. Aproximadamente a las 9:50. Salí por la entrada principal. Caminé hasta la cafetería Mortens en Lexington y me senté allí intentando calmarme. Hizo una pausa. Solo pedí un café, pero estaba demasiado agitado para tomarlo. Salí después de unos 20 minutos y regresé al vestíbulo. Fue entonces cuando encontré los coches patrulla y me enteré de lo que había sucedido. ¿No viste a nadie en casa de Morton que pudiera verificar tu presencia?, preguntó Wolf. La camarera me trajo el café, pero había mucha gente. No creo que se acordara de mí en concreto. Wolf arqueó las cejas 1 milímetro. Convenient. Sé cómo suena, dijo Pembroke con voz desesperada. Pero les digo la verdad. Cuando salí de ese salón, Julian Thayer seguía vivo y moviendo orquídeas. No tenía motivos para matarlo. La moción de censura lo habría destituido legalmente en 2 semanas. A menos que tuviera una contraestrategia, sugerían. Pembroke parpadeó. ¿Qué quieres decir? Tal vez sabía lo de la votación y planeaba hacer algo al respecto. Tal vez lo necesitabas muerto antes de que pudiera actuar. Eso es absurdo. Pembroke se incorporó a medias de la silla, pero enseguida se recuperó y volvió a sentarse. Lo siento, pero no. Julian no tenía ni idea de cuántos miembros estaban en su contra. Era demasiado arrogante para darse cuenta. Wolf bebió cerveza y dejó el vaso con precisión. ¿Quién más estuvo en la sala de exposiciones esta mañana? Varias personas. Theodore Horseman llegó alrededor de las 9 para atender su participación. Margaret Chun llegó temprano. Es la coordinadora de la exposición. El Dr. Victor Ashford llegó alrededor de las 9:45. Es neurólogo y cultiva dendrobiums como aficionado. Y Sylvia Thayer llegó justo antes de las 10. ¿La esposa de Thayer?, pregunté. ¿Su hija? Ella administra su invernadero. La expresión de Pembroke se suavizó ligeramente. Pobre chica. Encontró el cadáver en Wolf,
Permaneció en silencio un largo rato, con los ojos cerrados y los dedos entrelazados sobre su pubis. Finalmente, habló: tu motivo es obvio. Tu oportunidad es probable. No tienes coartada. El inspector Kramer no es tonto. Si las pruebas justifican una detención, la llevará a cabo. Wolf abrió los ojos. ¿Por qué debería ayudarte? Pembroke tomó su maletín. Lo abrió y sacó una fotografía, se inclinó hacia adelante y la colocó sobre el escritorio de Wolf. Debido a esto, me acerqué para verla. La fotografía mostraba una orquídea, una cattleya impresionante, con pétalos de un púrpura intenso y garganta dorada. Supuse que era la obra de Wolfen, pero algo no cuadraba en la imagen. Había una mancha oscura que cubría varios pétalos, y la planta parecía estar en una posición extraña, inclinada. Esta foto la tomó el fotógrafo de la policía, dijo Pembroke en voz baja. Después de que examinaron la escena del crimen, miren los pétalos. Wolf tomó la fotografía y la examinó con una intensidad que habría asustado a un sospechoso. Miré por encima de su hombro y comprendí a qué se refería Pembroke. La mancha oscura no era una sombra, era sangre. Su orquídea resultó dañada durante el asesinato, dijo Pembroke. Alguien la usó para apoyarse, o la rozó durante el forcejeo. El asesino marcó su planta. Señor Wolfen, pensé que tal vez le interesaría saber quién lo hizo. Fue una súplica magistral. Wolf dejó la fotografía sobre la mesa, con el rostro inexpresivo, pero pude percibir una leve tensión alrededor de sus ojos. ¿La policía tiene esta fotografía? Prigger. Se llevaron varias. Conseguí una copia de un amigo del departamento. Wolf me miró. Archie, llama a Theodore que vaya inmediatamente a la sala de exposiciones y evalúe los daños de la cattleya. Quiero un informe completo. Sí, señor. Extendí la mano para coger el teléfono. Wolf se volvió hacia Pembroke. Mis honorarios son elevados. Si eres culpable, no te salvaré. Simplemente averiguaré la verdad. Si eres inocente, encontraré al verdadero asesino de Julian Thayer. Pero mi interés reside en mi orquídea, no en tu libertad. Entonces, me ha contratado. Archie requerirá un anticipo de $5,000. Pembroke no pestañeó. Metió la mano en su maletín de nuevo y sacó una chequera. Mientras escribía, llamé al apartamento de Theodore. Contestó al segundo timbre, con un marcado acento que denotaba preocupación. Señor Goodwin, estaba a punto de llamar. El cattleya. Wolf quiere que vayas a comprobarlo. Una evaluación completa de los daños. Ya estoy aquí. Vine en cuanto supe del asesinato. La planta emitió un sonido entre un gemido y un sollozo. 3 flores están dañadas. Hay sangre en los pétalos. El tallo está doblado. Es una catástrofe. Le transmití esto a Wolf, cuyo rostro se quedó completamente inexpresivo. Siempre es mala señal que Theodore fotografíe todo, dijo Wolf en voz baja. Y luego que traiga la planta a casa inmediatamente, no voy a permitir que permanezca ni un minuto más en ese osario tras darle las instrucciones y colgar. Pembroke, que me entregó el cheque. Le Vestazo estaba bien hecho, con la firma legible y en negrita. Lo guardé en el cajón. Ahora, dijo Wolf, me contarás todo lo que sabes sobre las demás personas presentes esta mañana. Empieza por Sylvia Thayer. A las 9:30 de la mañana siguiente, estaba de pie frente a la sala de exposiciones de la Sociedad Metropolitana de Orquídeas, en la calle 47, observando cómo llegaba, poco a poco, el público. La policía había liberado la escena del crimen, y la sociedad había decidido seguir adelante con la exposición, a pesar del asesinato. O quizás
precisamente por él. Nada atrae más público que un poco de sangre en el mundo de la botánica. Wolf me había enviado con instrucciones a no observar, preguntar e informar. Había pasado la noche anterior con Theodore, lamentando la Cattleya dañada, como si fuera un niño herido. Los dejé en las salas de plantas, ideando estrategias de recuperación que incluían programas de nebulización y tratamientos hormonales que no alcanzaba a comprender en el interior. La sala de exposiciones era un estallido de color y fragancia. Orquídeas de todas las variedades imaginables adornaban mesas y plataformas moradas, amarillas, blancas, rojas, algunas moteadas, otras rayadas, algunas que parecían diseñadas por un surrealista en pleno delirio febril. Miembros con identificaciones se movían entre las exhibiciones, ajustando las plantas, revisando el nivel de agua y hablando en voz baja y reverente. Encontré la escena del crimen con bastante facilidad. Alguien había limpiado la sangre, pero la cinta policial amarilla aún acordonaba una sección cerca del centro del pasillo. La Cattleya de Wolf, por supuesto, ya no estaba. Estaba a salvo en el vivero. En su lugar había una pequeña tarjeta que decía «Retirada a petición del propietario». El lugar donde murió Julian Thayer solo presentaba una leve decoloración en el suelo de cemento. La regadera de latón que lo mató probablemente se encontraba en algún depósito de pruebas, donde le estaban analizando en busca de huellas dactilares que casi con seguridad pertenecerían a Pembroke, quien había admitido haberla manipulado durante su discusión con Thayer. Es algo terrible, ¿verdad? Mika, una mujer de unos 45 años, estaba a mi lado, vestida con un elegante vestido azul y una insignia de voluntaria de la exposición que decía Margaret Chun, coordinadora. Tenía unos ojos inteligentes tras unas gafas de montura metálica y la energía y eficiencia de alguien que había dedicado su vida a organizar cosas. Mucho. Asentí. ¿Estabas aquí cuando sucedió? Estaba en la oficina cuando Sylvia empezó a gritar, dijo estremeciéndose. Nunca olvidaré ese sonido. Cuando llegué hasta ella, estaba arrodillada junto a su padre, cubierta de su sangre, intentando despertarlo. Pobrecita. ¿Eres el coordinador de la exposición? Durante 12 años. Conocí a Julian casi al mismo tiempo. Podía ser difícil, pero amaba las orquídeas con una pasión que la mayoría reserva para la familia. Hizo una pausa. ¿Quién es usted si no le importa que le pregunte? Le di mi tarjeta. Archie Goodwin. Trabajo para Nero Wolf. Alzó las cejas. El detective está investigando la muerte de Julian. La orquídea del señor Wolf resultó dañada durante el incidente. Está interesado en comprender lo sucedido. Sí, la Cattleya, un ejemplar magnífico. ¡Qué lástima! Miró hacia el espacio vacío donde había estado. Theodore estaba destrozado. Él y el señor Wolf habían trabajado en esa planta durante años. ¿Puedes decirme quién estuvo aquí ayer por la mañana? Antes de que se descubriera el cuerpo. Margaret reflexionó. Llegué a las 8 para ocuparme de los últimos preparativos. Julian llegó sobre las 8:30, temprano incluso para él. Harrison Pembroke llegó a las 9:30 e inmediatamente se enzarzó en una discusión con Julian sobre la disposición de la exposición. Theodore Horseman llegó justo antes de las 9 para atender la entrada del señor. La expresión de Margaret, el doctor Ashford, llegó desagradable. Voces fuertes, y Sylvia llegó poco antes de las 10. Llamó dictadora de seguridad. Julian amenazó con expulsar a quién entra y quién sale. Terminó con Harrison saliendo furioso y Julian allí pero durante la preparación con aspecto furioso es bastante flexible. Los miembros pueden entrar como si hubiera ganado. Cuéntame sobre la discusión. ¿A qué hora se marchó Pembroke? Y justo antes de las 10. Miré el reloj porque estaba pensando en intervenir,
Pero Harrison se fue por su cuenta. ¿Y Thayer se quedó solo después de eso? Que yo sepa, volví a la oficina para ocuparme de unos papeles. Lo siguiente que oí fue a Sylvia gritando. Le di las gracias y me adentré en la sala de exposiciones, estudiando la distribución. Las vitrinas estaban dispuestas en un círculo irregular, con las piezas más prestigiosas en el centro. La colección de Phalaenopsis de Thayer dominaba la plataforma central en 4 magníficas plantas con cascadas de flores blancas. La Cattleya de Wolf se encontraba a la izquierda, rodeada por otras piezas en contra, a Theodore Horstman cerca del fondo, cuidando una exhibición de zapatillas Paphiopedilum. Al verme acercarme, levantó la vista. Su rostro curtido reflejaba el cansancio de las últimas 24 horas. «Señor Goodwin», dijo en voz baja, «¿cómo está la Cattleya?» «Wolf cree que se recuperará. Lo tiene en cuidados intensivos». Theodore asintió, pero su mirada seguía preocupada. «Debería haber estado aquí. Debería haberme quedado. No puedes vigilar una planta 24 horas al día, Theodore». Llegué a las 9. Revisé las condiciones, ajusté la cámara de humedad y luego salí a buscar provisiones. Estuve fuera unos 40 minutos. Cuando regresé, negó con la cabeza. Había policía por todas partes. ¿Dónde fuiste a buscar provisiones? El vivero Bowman, a 6 manzanas al norte. Necesitaba musgo esfagno y un fertilizante especial. Sacó un recibo del bolsillo y me lo mostró. Tenía fecha de las 9:47. Pensé que había tiempo antes de la evaluación. ¿Viste a alguien más cerca de la entrada de Wolf antes de irte? Theodore frunció el ceño, pensativo. El señor Thayer estaba reacomodando las plantas. Había movido un poco la Cattleya para hacer espacio para las suyas. La corregí y se irritó. Dijo que yo era demasiado quisquilloso con eso. ¿Qué dijiste? Nada, no discuto con gente así, dijo Theodore con un acento más marcado. Pero estaba enfadado. La planta del señor Wolf es superior a cualquier cosa que Thayer haya cultivado. Why, él lo sabía. Por eso quería que la trasplantaran, para restarle importancia. Tomé nota mental de eso y seguí adelante. El doctor Victor Ashford era fácil de reconocer. Un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y un traje caro. Examinando una colección de dendrobiums, con la atención minuciosa de alguien que sabía lo que estaba viendo, Dr. Ashford, dije acercándome. «Soy Archie Goodwin. Trabajo para Nero Wolf. ¿Podría hacerle algunas preguntas sobre ayer?» Se giró, estudiándome con sus astutos ojos grises. «El detective». «Sí». Había oído que estaba interesado. «Su orquídea resultó dañada, según tengo entendido». «Aziz, ¿estuviste aquí ayer por la mañana?» «Llegué sobre las 9:45. Tenía una cirugía programada para la tarde y quería revisar mis plantas antes». Señaló los dendrobiums. «Son mi mayor orgullo. Llevo 15 años cultivándolos». «¿Viste a Julian Thayer?» «Brief estaba cerca de la pantalla central, ajustando algo». «No, Julian y yo éramos conocidos profesionales, nada más». «¿Y qué hay de Harrison Pembroke?» La expresión de Ashford cambió ligeramente. Lo vi marcharse cuando llegué. Parecía enfadado. «Casi me atropella al salir. ¿Viste a alguien más?» Theodore estaba allí cuando llegué, y Margaret andaba por ahí. Estuve unos 20 minutos con mis plantas, y luego me fui a prepararme para la cirugía. «¿A qué hora te fuiste?» «Eran las 10:15. Estaba en el ascensor cuando oí el alboroto. Pensé en volver arriba, pero…» Se encogió de hombros. «Tenía un paciente esperando. Me enteré del asesinato esa misma tarde. Le di las gracias y miré el reloj. Eran casi las 11.
Hora de afrontar la difícil entrevista. Sylvia Thayer tenía una oficina en el ala administrativa de la sala de exposiciones, un espacio pequeño y desordenado, repleto de revistas botánicas y fotografías de orquídeas. Estaba sentada tras un escritorio cubierto de papeles, con el rostro pálido y cansado. Era más joven de lo que esperaba, quizá 30 años, con los rasgos afilados de su padre, pero con una mirada más dulce. Señorita Thayer, dije desde la puerta. Soy Archie Goodwin. Lamento mucho su pérdida. ¿Podría concederme unos minutos de su tiempo? Ella levantó la vista, y por un momento pensé que podría negarse. Luego asintió e hizo un gesto hacia una silla. «¿Trabajas para Nero Wolfe?», dijo. No era una pregunta. Así es. Por su orquídea. No había acusación en su voz, solo una observación monótona y cansada. A todos les preocupan más las plantas que mi padre. No conocí a su padre, señorita Thayer, pero estoy intentando averiguar quién lo mató. Eso podría significar algo. Me estudió durante un largo rato. Luego pareció tomar una decisión. ¿Qué quieres saber? Cuéntame qué pasó ayer por la mañana. ¿Por qué viniste a la sala de exposiciones? Mi padre me llamó a las 8:30. Estaba enfadado por algo que Harrison Pembroke había dicho en una reunión de socios la noche anterior. Quería que le trajera unos documentos que demostraran que Harrison había estado manipulando los registros de la sociedad. Señaló una carpeta en su escritorio. Los encontré y bajé sobre las 9:55. ¿Qué tipo de documentos? Registros de votación, solicitudes de membresía. Mi padre creía que Harrison había estado inflando las listas de miembros con nombres falsos para respaldar su moción de censura. Abrió la carpeta y me mostró una pila de papeles. Todas estas solicitudes llegaron la misma semana, todas con una letra similar. Todas con direcciones que no existen. Revisé los documentos. Tenía razón. A la letra era sospechosamente uniforme. Y un vistazo rápido reveló al menos 4 solicitudes diferentes que incluían la misma dirección postal inexistente. ¿Le enseñaste esto a la policía? Frigg, se lo mencioné al inspector Kramer. Dijo que lo investigarían, pero parece convencido de que Harrison es culpable de todos modos. ¿Qué viste cuando llegaste ayer al salón? Su rostro palideció. Entré por la puerta principal. El vestíbulo estaba en silencio. Llamé a mi padre, pero no respondió. Caminé hacia la vitrina central y se detuvo, retorciéndose las manos. Estaba en el suelo, sangre por todas partes. La regadera a su lado. Corrí hacia él, intenté despertarlo, pero ya se había ido. ¿Viste a alguien más? ¿Oíste algo? Nadie en la sala estaba vacía. Quienquiera que lo hubiera hecho, ya se había ido. ¿Dónde estaba tu padre la última vez que hablaste con él por teléfono? En el pabellón. Llevaba allí desde primera hora de la mañana, reorganizando las exposiciones y preparándose para la evaluación. Me incliné hacia adelante. Señorita Thayer, ¿cree usted que Harrison Pembroke mató a su padre? Me miró fijamente a los ojos. Creo que mi padre se ganó muchos enemigos. Harrison es solo el más evidente. Pero quienquiera que haya hecho esto, lo conocía lo suficientemente bien como para saber que estaría solo en ese pasillo, y lo conocían lo suficientemente bien como para odiarlo tanto. Su respuesta fue más matizada de lo que esperaba. Le di las gracias y me fui, con la cabeza llena de contradicciones y lagunas temporales. Afuera, encontré una cabina telefónica y llamé al edificio de ladrillo. Fritz contestó. «Está en la oficina», dijo Fritz. «Te pondré en contacto». A la voz de Wolfe se oyó al otro lado de la línea, cargada de irritación. «Why Bean». Le entregué el informe completo, el relato de Margaret Chun, la cronología de Theodore, la breve aparición del Dr. Ashford
y mi conversación con Sylvia Thayer. Le mencioné las solicitudes de membresía falsificadas y la sospechosa coincidencia de que todos tuvieran motivos para estar en otro lugar cuando Thayer falleció. Cuando terminé, se hizo un largo silencio. La hija, dijo Wolf finalmente, ¿tiene los documentos consigo en su oficina? Kramer lo sabe. Tráiganmelas. Quiero ver esas solicitudes. Tendré que pedírselo amablemente. Ella no es nuestra clienta. Entonces pídeselo con amabilidad, Archie, pero consíguelos. Colgó el teléfono, volví a entrar. Logré entrar de nuevo en la oficina de Sylvia y utilicé todo mi encanto para convencerla de que me prestara los documentos para un análisis experto. Le prometí devolverlos por la noche y le di el número de teléfono de la casa, aun cuando regresé a la calle 35 Oeste. Ya era casi la 1. Encontré a Wolf en la oficina, examinando la Cattleya dañada con una lupa de joyero. Canciedo meredendo. Ancisamente, saca los documentos, dijo Wolf. Sin levantar la vista, las coloqué sobre su escritorio. Dejó la lupa, tomó la aplicación superior y la estudió con la misma intensidad que había dedicado a la orquídea. Tras 5 minutos de silencio, alzó la vista. Archie, llama al inspector Kramer. Dile que me gustaría verlo esta tarde. Las 4 en punto me vendría bien. ¿Qué le digo cuando me pregunte por qué? Díganle que tengo información sobre el asesinato de Julian Thayer, dijo Wolf, con un brillo en los ojos. Y díganle que traiga a Harrison Pembroke. Kramer creo que tenemos que caer en el sillón de cuero rojo Kramer y estudió llegó a las con los ojos entrecerrados, lo que para él está era una celda de detención. Entró lo arresté hace 2 horas. Rostro cuadrado en su fiscal cree que tenemos pruebas suficientes para una acusación. Y el cigarro formal, apagado. ¿Con qué sujeto en la comisura de los labios con suavidad? Lo acompañé con base en las pruebas de que donde Wolf estaba sentado detrás de su escritorio con una botella de cerveza, con base en las pruebas de que sus huellas dactilares están en el arma homicida. Con base en las pruebas de que amenazó a la víctima frente a testigos 20 minutos antes del asesinato, Kramer sacó su puro y lo apuntó a Wolf. ¿Quiere decirme por qué no debería acusarlo? Quiero decirte que estás equivocado. Kramer apretó la mandíbula. ¿Basado en qué? En la palabra de su cliente. Llevo 23 años en esto, Wolf. Sé cuando un caso es sólido. Wolf bebió un trago de cerveza, dejó el vaso y cogió de su escritorio la pila de solicitudes de membresía. Estos documentos estaban en posesión de Julian Thayer. Su hija se los llevaba la mañana de su muerte. ¿Los has examinado? Ella las mencionó. Cree que son solicitudes falsificadas. Lo estamos investigando. Deberías fijarte mejor, dijo Wolf, seleccionando una solicitud y mostrándola. Está firmada por un tal Robert Morrison, con domicilio en el número 412 de la calle Chambers. ¿Conoces esa dirección? ¿Debería? No existe. La calle Chambers en Manhattan va desde West Broadway hasta el río Hudson. Los números no superan el 370. Wolf tomó otra solicitud. Aquí tenemos a Susan Kellerman, supuestamente residente en el número 89 de la avenida Monroe. No existe ninguna avenida Monroe en Manhattan. Existe una calle Monroe, pero no tiene edificios residenciales por encima del número 70. Siguió revisando la pila, señalando inconsistencias, direcciones imposibles y patrones repetidos en la escritura. Kramer escuchaba, con el rostro cada vez más ensombrecido. Así que Pembroke estaba inflando las listas de miembros, dijo Kramer finalmente. Eso le da a Thayer un motivo para desenmascararlo, lo que a su vez le da a Pembroke un motivo aún mejor para matarlo antes de que pudiera hacerlo. De verdad, Wolf dejó los papeles sobre la mesa. Considere la cronología, inspector. Estas solicitudes se presentaron a lo largo de 4 meses.
Julian Thayer tenía acceso a los registros de la sociedad. Habría notado las irregularidades de inmediato si hubiera estado atento. Sin embargo, solo llamó a su hija la mañana de su muerte, alegando haber descubierto el engaño de Pembroke. ¿A qué viene tanta urgencia? Kramer se removió en su silla. Tal vez acaba de darse cuenta. Según todos con quienes he hablado, Julian Thayer era muy meticuloso en los asuntos sociales. No habría pasado por alto membresías fraudulentas durante 4 meses. Wolf se recostó. A menos que tuviera un motivo para esperar. ¿Por qué razón? La moción de censura. Thayer sabía que se avecinaba. No era tan ingenuo como Pembroke creía. Esperó el momento perfecto para desenmascarar el fraude, calculando el tiempo para destruir la credibilidad de Pembroke e imposibilitar la votación. Anne ya vi a dónde quería llegar Wolf, así que... ¿Thayer creó la crisis él mismo? No, dijo Wolf, pero él lo descubrió y lo utilizó como arma. La pregunta es, ¿quién creó realmente esas aplicaciones falsas y por qué? Kramer masticó su puro. ¿Estás diciendo que alguien le tendió una trampa a Pembroke? Lo que digo es que las pruebas son demasiado convenientes. Pembroke es inteligente. Es un empresario de éxito que ha gestionado organizaciones complejas. ¿De verdad falsificaría solicitudes de membresía utilizando direcciones tan obviamente falsas? Direcciones que podrían desmentirse con una simple consulta en la guía telefónica. La gente comete errores estúpidos cuando está desesperada. Sí, convino Wolf, pero no suelen cometer los mismos errores estúpidos 15 veces seguidas. Fíjese en la letra, inspector. Alguien intentó disfrazarla, pero los patrones básicos son consistentes. No se trató de 15 personas distintas cometiendo errores individuales. Fue una sola persona creando un rastro de evidencia. Kramer se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle 35. Después de un momento, se volvió. Tía, digamos que tienes razón. Y alguien incriminó a Pembroke. ¿Quién? ¿Y por qué tomarse tantas molestias cuando podrían haber matado a Thayer sin tanto montaje? Una pregunta excelente, dijo Wolf. Una que pienso responder. Pero primero, debes liberar a Pembroke. Ni hablar. Él no mató a Julian Thayer, inspector. Manténgalo detenido si es necesario. Pero retrase la acusación formal. Deme 3 días para preparar mi caso. 3 días. El fiscal me quitará la placa. 2 días. Entonces, 48 horas. Wolf tenía los ojos entrecerrados. Puedo demostrar la inocencia de Pembroke e identificar al verdadero asesino. Pero necesito tiempo para organizar una demostración adecuada. Kramer lo miró fijamente durante un largo rato. Luego maldijo entre dientes. Tienes 36 horas. Después de eso, le cobraré quieras o no. Salió furioso. Un instante después oí el portazo. Bueno, dije, eso salió mejor de lo que esperaba. Anne Wolf gruñó. Llamen a Margaret Chun. La quiero aquí mañana a las 10. Wyatt Theodore, que baje de las salas de máquinas. Tengo preguntas sobre la distribución física de esa sala de exposiciones. ¿Crees que Margaret está involucrada? Creo que sabe más de lo que te ha contado. Como coordinadora de la exposición, habría tenido acceso a los registros de socios. Habría sabido de las solicitudes falsificadas. Tal vez los creó para ayudar a Pembroke, quizás, o quizás los creó para destruirlo. Wolf tomó su libro. Averígualo, Archie. Llama. Ahora llamé. Margaret Chun pareció sorprendida, pero aceptó venir a la mañana siguiente. Luego subí a la sala de plantas a buscar a Theodore, que seguía mimando la catlía como una gallina cluecan. Cuando regresé con él a la oficina, Wolf había extendido una hoja de papel y estaba dibujando el plano de la sala de exposiciones basándose en mi descripción
y las correcciones de Theodore. La plataforma central, donde se exhibían las plantas de taller, dijo Wolf, marcándola con una X. Mi Cattleya estaba aquí, a la izquierda. ¿Dónde se guardaba la regadera? En un armario de servicio, cerca de la entrada norte, di yo Theodore. Allí se guardaban todas las herramientas enregaderas, pulverizadores, fertilizantes, tijeras de podar, accesible para cualquiera, sean los miembros, podían tomar lo que necesitaran. Wolf marcó el armario en su diagrama, y la oficina donde trabaja Margaret Chun, en el extremo más alejado, cerca de la entrada sur, quizás a 50 metros de la pantalla central. ¿Podría alguien en esa oficina oír una discusión que tuviera lugar cerca de la pantalla central? Theodore reflexionó. Posiblemente. La acústica de esa sala es extraña. El sonido se propaga. Wolf estudió su boceto durante varios minutos, moviendo los labios con ese ritmo tan familiar. Finalmente, alzó la vista hacia Theodore. Cuando volviste del vivero de Bauman, ¿qué viste? Había coches patrulla fuera, agentes bloqueando la entrada. Les mostré mi acreditación de la exposición y me dejaron pasar. Dentro había... Se detuvo, palideciendo al recordarlo. La señorita Thayer estaba sentada en el suelo, cubierta de sangre. Un agente estaba con ella. El señor Thayer hizo un gesto de impotencia. Muerto. Sean, pero piensa bien, Theodore. ¿Qué más viste? ¿Qué te pareció inusual? Más allá de la evidente tragedia. Theodore cerró los ojos, concentrándose. Las exhibiciones estaban desordenadas. Alguien había golpeado varias mesas. Uno de los dendrobiums, el ejemplar estrella del Dr. Ashford, se había movido varios centímetros, y abrió los ojos. La tienda de humedad de la Cattleya del señor Wolf estaba torcida, como si alguien la hubiera rozado. Durante el propio asesinato, Creocuse, el patrón de las salpicaduras de sangre, sugiere que el asesino se encontraba cerca de esa posición. Wolf asintió lentamente. Gracias, Theodore. Eso es todo por ahora. Después de que Theodore se marchara, me serví una copa y me senté en mi escritorio. ¿Crees que el asesino movió la planta del Dr. Ashford? Creo que alguien quería que lo trasladaran. La pregunta es ¿por qué? Wolf abrió los ojos. Consígueme todo lo que puedas averiguar sobre Victor Ashford, sus antecedentes, su práctica médica, su relación con la Sociedad de Orquídeas. Quiero saber quién es. ¿Sospechas del médico? Sospecho de todos. Sí. Por eso soy bueno en esto. Pasé el resto de la noche hablando por teléfono con Long Cohen y otros contactos, indagando en la historia de Victor Ashford. Lo que descubrí fue interesante. El Dr. Ashford era un destacado neurólogo con consulta en Park Avenue, especializado en el tratamiento de pacientes adinerados con trastornos neurológicos complejos. Había sido miembro de la Sociedad de Orquídeas durante 12 años y había ganado varios premios por su colección de dendrobium. Vivía solo en una casa adosada en la calle 73 Este y tenía fama de ser brillante. Pero Difficile también tenía un problema con el juego, según las fuentes de Lon. Ashford había perdido mucho dinero en partidas de póker en varios clubes de Manhattan durante los últimos 2 años. Sus deudas eran considerables, rondaban los $200,000. Había logrado mantenerlo en secreto, pero en ciertos círculos se sabía que necesitaba dinero urgentemente. Le informé de esto. Tenía algo que Ashford quería. Después había algo de que él bajara de las salas de máquinas. Ocultar. Interesante. Wolf guardó silencio un hombre que necesita dinero con urgencia. No tenía nada que ver con las orquídeas. Entonces, en el lugar de los hechos, ¿por qué matarlo? Un hombre cuya planta fue misteriosamente una pregunta excelente, dijo Wolf,
¿Pero cogiendo qué su vaso relación de tiene cerveza. con Julian Una que Thayer? Margaret Si Chung Ashford quizá nos necesitaba ayude a responder dinero, mañana. ¿por qué matar Margaret al presidente llegó de la puntualmente sociedad a a las 10 de la mañana siguiente, vestida con un traje gris y con una expresión de nerviosa curiosidad? La acomodé en el sillón de cuero rojo mientras Wolf terminaba su cerveza del desayuno. Gracias por venir. Señorita Chen, dijo Wolf. Tengo preguntas sobre el funcionamiento de la Sociedad Metropolitana de Orquídea. En concreto, sobre los registros de socios. En su rostro se ensombreció. ¿Qué pasa con ellos? ¿Sabes que alguien presentó solicitudes fraudulentas en los últimos 4 meses? Horace, la policía me las enseñó. No tenía ni idea de que fueran falsas. Como coordinador, usted tramita todas las solicitudes de membresía. Si vienen a mí y yo verifico la información y luego la presento a la Junta para su aprobación. ¿Cómo verificas la información? Verifico que la solicitud esté completa, que se incluya la cuota de membresía y que la dirección parezca legítima. No realizo investigaciones de antecedentes a todos los solicitantes. Señor Wolfen, somos una sociedad de horticultura. No la hacía. Sin embargo, ¿no te percataste de que 15 solicitudes incluían direcciones inexistentes? Apretó la mandíbula. Proceso cientos de solicitudes cada año. No se puede esperar que me aprenda de memoria todas las calles de Manhattan. Cabría esperar que uno se diera cuenta cuando llegan 5 solicitudes en el mismo sobre, todas con una caligrafía similar. Ella parpadeó. Fíjese en los matasellos, dijo Wolf, deslizando las solicitudes sobre su escritorio. 3 sobres distintos, cada uno con 5 solicitudes, enviados con exactamente 2 semanas de diferencia. Alguien los envió en tandas, intentando espaciarlos para no levantar sospechas. Pero todos pasaron por usted. Seguro que se dio cuenta. Margaret miró fijamente los documentos, palideciendo. Yo recibo docenas de solicitudes cada semana. A veces llegan en grupos del mismo club o de una asociación en crecimiento. No pensaste porque no estabas mirando, dijo Wolfgang, o porque sabías exactamente lo que eran. ¿Me está acusando de falsificar esas solicitudes? Sugiero que usted sabía que eran falsificados y decidió procesarlos de todos modos. La pregunta es ¿por qué? Por un momento pensé que iba a saltar de la silla. Entonces sus hombros se desplomaron. Julian Thayer me lo pidió. Las palabras se apagaron en silencio. Wolf arqueó ligeramente las cejas. Explícate, dijo. Margaret respiró hondo, con la voz entrecortada. Hace unos 5 meses, Julian me presentó esas solicitudes. Me dijo que las habían presentado miembros que preferían permanecer en el anonimato, donantes adinerados que querían apoyar económicamente a la sociedad, pero sin reconocimiento público. Me pidió que las tramitara sin hacer preguntas. ¿Y aceptaste? Era el presidente. Confiable bajó la mirada a sus manos. Dijo que era importante para el futuro de la sociedad, que necesitábamos el número de socios para solicitar una subvención. ¿Te lo creíste? Quería creerlo. Julian siempre había sido honesto conmigo, y las cuotas de membresía eran legítimas. Los cheques se cobraron, el dinero fue a parar a la cuenta de la sociedad. ¿De dónde procedían los cheques? Un bufete de abogados, Hendricks y Patterson. Dijeron que provenía de una herencia, de beneficiarios anónimos que querían apoyar la horticultura. Wolf entrecerró los ojos. ¿Y nunca se te ocurrió que Julian Thayer estaba tendiendo una trampa a Harrison Pembroke? El rostro de Margaret se contrajo. No fue hasta después de la muerte de Julian. Cuando la policía me mostró esas direcciones, me di cuenta de lo que había hecho. Había creado pruebas contra Harrison y me había utilizado para legitimarlas. Cuando llegó el momento de la moción de censura, Julian planeaba revelar el fraude y destruir la credibilidad de Harrison. ¿Por qué no le dijiste esto a la policía?
Porque soy cómplice. Yo procesé esas solicitudes. Aunque no supiera que eran falsas, debería haberlo detectado. Podría perder mi trabajo en Frentag-Cagus. Subas Seik. Julian me utilizó. Señor Wolf, y ahora está muerto, y me quedo con la prueba de mi propia incompetencia. Wolf guardó silencio un largo rato. Luego dijo: los cheques de Hendricks y Patterson. ¿Todavía conserva los registros? Deberían figurar en los archivos financieros de la sociedad. Porque quiero saber quién pagó realmente esas membresías. Puede que Julian Thayer haya orquestado el fraude, pero alguien puso el dinero. Averigüen quién. Hizo una pausa. ¿Y la señorita Chen? No se vaya de la ciudad. Puede que la necesite de nuevo. Se marchó con un aspecto que la hacía parecer 10 años más vieja que la anterior. Tras cerrarse la puerta, me volví hacia Wolf. Así que Thayer estaba preparando el terreno para Pembroke. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Quién mató a Thayer antes de que pudiera tender su trampa? Tal vez Pembroke se enteró y lo mató en un arrebato de ira. Pero pensalo, si Pembroke descubrió el fraude, ¿por qué no lo denunció públicamente? ¿Por qué recurrir al asesinato cuando la verdad le sería más útil? Wolf bebió cerveza. No, aquí hay algo más, algo que no estamos viendo. Sonó el teléfono. Contesté a Aerosol Panzer, uno de los mejores agentes de la ciudad, y alguien a quien Wolf recurría cuando necesitaba información obtenida a través de canales a los que yo no tenía acceso, Archie. Tengo la información que el señor Wolf quería sobre Hendricks y Patterson. Adelante. Es un pequeño bufete de abogados especializado en sucesiones en el centro de la ciudad. Se encarga de testamentos, fideicomisos y ese tipo de cosas. Los cheques a la Sociedad de Orquídeas procedían de una cuenta de sucesiones de una clienta llamada Virginia Ashford. Sentí que algo encajaba. Ashford, como el doctor Victor Ashford, su difunta esposa. Falleció hace 2 años y dejó un fideicomiso sustancial. El bufete de abogados administra los desembolsos. ¿Qué tipo de confianza? Donaciones benéficas, principalmente educación, arte, horticultura. Es perfectamente legítimo. Lo verifiqué con el juzgado de sucesiones. El fideicomiso tiene un valor aproximado de $3 millones. Le di las gracias a Saúl y colgué. Luego le transmití la información a Wolfgang. Se quedó muy quieto, con los ojos cerrados y los dedos entrelazados. Señor Wolf, dije después de 1 minuto, ¿tiene usted esa mirada? ¿Qué mirada? La que significa que acabas de descubrir algo que yo no. Abrió los ojos. Llama al doctor Ashford. Dile que necesito verlo esta tarde. Dile que se trata del asesinato de Julian Thayer y del fideicomiso benéfico de su difunta esposa. A ver si así consigue llamar su atención. Oh sí, Phew. Ashford accedió a venir a las 3 en punto, con la voz tensa por lo que podría haber sido ira o miedo. A veces suenan igual a mientras esperábamos. Wolf me mandó a la sala de exposiciones para que examinara con más detenimiento la muestra de Dendrobium del Dr. Ashford. Fui perplejo, pero obediente, y pasé 1 hora contemplando orquídeas que me parecían todas igual de exóticas e incomprensibles. A lo que sí me llamó la atención fue la ubicación. El arreglo de Ashford estaba situado justo detrás de donde se encontró el cuerpo de Thayer, oculto a la vista desde la entrada principal por el propio arreglo central de Thayer. Cualquiera que estuviera cerca de las orquídeas de Ashford habría sido invisible para quien entrara por la puerta principal. Le informé de esto a Wolf cuando regresé. Interesante, dijo. ¿Y la planta que fue trasladada durante el asesinato? Descríbela de nuevo. Theodore dijo que se había movido
varios centímetros, como si alguien lo hubiera golpeado. Oh, buscó detrás. Los ojos de Wolf brillaron. Dime, Archie, si quisieras esconder algo pequeño en una sala de exposiciones llena de orquídeas, ¿dónde lo pondrías? Probablemente en una maceta, enterrada en el sustrato de cultivo. Miró su reloj. El doctor Ashford estará aquí en 20 minutos. Quiero que lo observes con mucha atención. Fíjate en sus manos, sus ojos, sus reacciones. Observa si se delata. ¿Qué revela? Asesinato. Creo que el doctor Victor Ashford mató a Julian Thayer. Ahora necesito probarlo. El doctor Victor Ashford llegó puntualmente a las 3, con un maletín médico de cuero y un aire de dignidad profesional que empezaba a deslucirse. De cerca pude ver la tensión en su rostro, en las arrugas alrededor de sus ojos, la rigidez en su mandíbula, la forma en que sus manos sujetaban el asa del maletín con demasiada fuerza. Lo acompañé a la oficina. Wolf estaba detrás de su escritorio, con una cerveza bien fría delante, con el aspecto de un Buda contemplando las penas del mundo. Doctor Ashford, dijo Wolf, gracias por venir. Siéntese. Ann Ashford se sentó y dejó con cuidado su maletín médico en el suelo, junto a la silla. Dijiste que esto tenía que ver con el asesinato de Julian Thayer y el fideicomiso de mi esposa. No puedo imaginar qué conexión crees que existe entre ambos. No puede, preguntó Wolf con tono suave. Su esposa, Virginia, falleció hace 2 años. Dejó un fideicomiso benéfico Julian administrado por esas solicitudes falsas. Dicho fideicomiso ha estado realizando donaciones pero necesitaba dinero para darles legitimidad, cheques reales, 15 donaciones cuentas reales en los últimos 4 documentación meses. Auténtica, cada una por un monto de $500, ¿verdad? Cada una sabía acompañada de una solicitud de membresía. Sabía que tenías acceso al fideicomiso. El rostro de Ashford te ofreció completamente inmóvil. Eso es absurdo. No lo entiendo. En serio, el fideicomiso de su esposa especifica donaciones benéficas para horticultura. Apoyar a la sociedad de orquídeas encajaría perfectamente dentro de esos parámetros. Thayer necesitaba dinero limpio para financiar su plan. Y usted necesitaba... Wolf hizo una pausa. ¿Qué necesitaba usted, doctor? ¿Qué tenía Julian Thayer que justificara arriesgar el legado de su esposa? Ashford permaneció muy quieto un instante. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Lo desdobló y lo colocó sobre el escritorio de Wolf. Era un pagaré por $200,000, firmado por Victor Ashford, con fecha de 18 meses anterior. El prestamista se llamaba Julian Thayer. Él te prestó dinero, dije. Para pagar mis deudas de juego, dijo Ashford en voz baja. Estaba desesperado. La gente a la que le debía dinero se estaba volviendo. Julian sabía de mi situación. Lo sabía todo sobre todos en la sociedad. Se ofreció a ayudarme. Dijo que éramos amigos, que quería verme salir adelante. ¿A qué tipo de interés?, preguntó Wolf. Ninguno. Era un préstamo personal, sin intereses, a devolver cuando pudiera. La risa de Ashford fue amarga. Pensé que estaba siendo generoso. No me di cuenta de que estaba firmando un pacto con el diablo. Él solicitó el préstamo, pero hace 3 meses me hizo una proposición. Me perdonaría toda la deuda si usaba el fideicomiso de mi esposa para financiar su plan contra Pembroke. 15 pagos, $7,500 en total, una fracción de lo que le debía. ¿Y usted estuvo de acuerdo?, dijo Wolf. No tenía otra opción. El fideicomiso era legal, las donaciones legítimas. Simplemente estaba destinando fondos benéficos a una causa que mi esposa habría apoyado. Su voz se quebró. Me dije a mí mismo que Virginia lo habría entendido. Le encantaban las orquídeas. Le encantaba la sociedad.
pero ella no habría entendido que usara su dinero para incriminar a un hombre inocente. Ashford bajó la cabeza. No, ella no lo habría hecho. Y yo tampoco, la verdad. Pero Julian dijo que solo eran maniobras políticas, que Pembroke era culpable de otras irregularidades, y que esta era simplemente la prueba necesaria para destituirlo. Quería creerlo, hasta que te diste cuenta de que Thayer estaba mintiendo. Dije, hasta que me di cuenta de que Thayer era un manipulador sin escrúpulos, que se aprovechaba de todos a su alrededor. Ashford apretó los puños. La semana pasada vino a verme y me dijo que necesitaba más dinero. Otros 10,000. Alegó que la sociedad necesitaba fondos para un nuevo invernadero, pero yo sabía que era otra treta. Cuando me negué, me amenazó con revelarlo todo en el préstamo, los desembolsos del fideicomiso, mis apuestas. Dijo que se aseguraría de que me retiraran la licencia médica. And Wolf se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que, tú lo mataste. No, exclamó Ashford con voz firme. Yo no maté a nadie. Sil lo odiaba. Sí, quería que muriera, pero no lo hice. Usted estaba en la sala de exposiciones esa mañana. Durante 20 minutos. Revisé mis plantas y me fui. A las 11 ya estaba en quirófano. Pueden comprobarlo en el hospital Stay-Lux. Tenía la sala llena de testigos. ¿A qué hora estaba programada su cirugía? Las 11:30. Llegué al hospital a las 10:40 y comencé los preparativos. Wolf entrecerró los ojos. Desde la sala de exposiciones hasta el hospital de San Lucas hay 15 minutos en coche. Según usted mismo, salió de la sala a las 10:10. Eso le dio 30 minutos, tiempo más que suficiente para matar a Julian Thayer, limpiar la escena y llegar al hospital. Pero no lo hice. Ashford se puso de pie, con el rostro enrojecido. Te juro que lo dejé con vida. Enfadado, sí amenazante. Sí, pero vivo. ¿Alguien puede verificar eso? Theodore estaba allí cuando llegué. Margaret estaba en su oficina. Alguien debió verme salir. Theodore te vio llegar a las 9:45 y te vio brevemente en el pasillo. Salió a buscar provisiones a las 9:50. Cuando regresó 40 minutos después, Thayer estaba muerto. El tono de Wolf era implacable. Margaret estaba en su oficina con la puerta cerrada. Nadie te vio salir. Podrías haber esperado a que el pasillo estuviera vacío, haber matado a Thayer y haberte marchado sin que nadie te viera. Ashford se recostó en la silla, con el rostro pálido. Yo no lo hice. Dios mío, soy médico. Yo salvo vidas, no las quito. Además, usted dilapida fortunas en el juego y malversa fondos del fideicomiso de su difunta esposa. Señalé. Discúlpeme si su superioridad moral parece un tanto cuestionable. Se volvió hacia mí, y por un instante vi verdadera desesperación en sus ojos. Puede que sea un fracaso y un cobarde, señor Goodwin, pero no soy un asesino. Alguien más mató a Julian Thayer, alguien que tenía acceso a ese pasillo, que sabía que estaría solo, que tenía sus propios motivos para quererlo muerto. Wolf permaneció en silencio un largo rato, estudiando a Ashford con la intensidad de un joyero que examina un diamante sospechoso. Finalmente habló. Háblame de tu exhibición de Dendrobio, y específicamente de su ubicación. Ashford parpadeó ante la aparente incongruencia. Waiche está situada justo detrás de donde se encontró el cuerpo de Thayer. Alguien movió una de tus plantas durante el asesinato. Pocho, no tengo ni idea. Simplemente se ladeó un poco, probablemente durante el forcejeo, o alguien estaba metiendo la mano detrás.
Wolf abrió los ojos de par en par. Si quisieras esconder algo en la sala de exposiciones, tu stand sería un buen lugar. Está arrinconado, no en la zona principal de visión. Ashford frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Sugiero que Julian Thayer no fue asesinado por el fraude de afiliación, ni por tu deuda, ni por la moción de censura. Fue asesinado por algo completamente distinto. Algo that... Miro. Archie, llama al inspector Kramer. Dile que necesito que sus hombres registren minuciosamente la colección de dendrobiums del Dr. Ashford. Cada maceta, cada sustrato, cada orificio de drenaje. ¿Crees que alguien escondió algo en mis orquídeas? Ashford se puso de pie de nuevo. Eso es una locura. Tu exposición está mal iluminada, parcialmente oculta y solo es accesible para los miembros de la sociedad. Dedica semanas al cultivo de esas plantas. Te darías cuenta si alguien las manipulara en circunstancias normales. Pero durante el caos del montaje de la exposición, con decenas de personas moviendo plantas y ajustando las exhibiciones, alguien podría haber ocultado algo con bastante facilidad. Logré comunicarme con Kramer por teléfono y le transmití la petición de Wolfgang. Hubo improperios y luego un acuerdo a regañadientes. Kramer dijo que tendría hombres en el recinto ferial en menos de una hora, después de colgar el teléfono. Ashford dijo en voz baja si alguien escondió algo en mi escaparate. Yo no tuve nada que ver. Quizás no, dijo Wolf, pero Julian Thayer podría haberlo descubierto, y ese descubrimiento podría haberle costado la vida. En la llamada del inspector Kramer llegó a las 6:30 de la tarde, justo cuando Wolf terminaba de cenar. Fritz llevó el teléfono al comedor, una infracción del protocolo que Wolf normalmente no habría tolerado, pero contestó sin quejarse. Sí, escuchó un momento, con la expresión impasible. Tráiganlos aquí. A los dos inmediatamente encolgó el teléfono y me miró. Han encontrado algo. Kramer lo trae ahora, junto con Sylvia Thayer. Sylvia, ¿por qué ella? ¿Por qué ella? Porque Archie se ha convertido en nuestra principal sospechosa. 20 minutos después, Kramer llegó con Sylvia Thayer y un joven agente uniformado que llevaba una bolsa con pruebas. Sylvia parecía pálida y confundida. Kramer parecía un hombre que acababa de descubrir que su casa estaba construida sobre un socavón. Nos reunimos en la oficina. Wolf se acomodó tras su escritorio. Kramer tomó asiento en la silla de cuero roja y yo coloqué a Sylvia en una de las sillas amarillas frente al escritorio. El agente permanecía de pie junto a la puerta, sujetando la bolsa de pruebas como si fuera a explotar. «Muéstrale», le dijo Kramer al agente. El oficial abrió la bolsa y extrajo cuidadosamente 3 objetos, colocándolos sobre el escritorio de Wolf en una pequeña caja de metal. Un diario encuadernado en cuero y una pila de fotografías. En Wolf examinó primero la caja. Era de unos 10 centímetros cuadrados, de acero, con una cerradura de combinación sencilla. ¿Dónde se encontró esto? Enterrado en el sustrato del dendrobium más grande del Dr. Ashford, justo donde usted sugirió. El tono de Kramer era de reticencia. La cerradura estaba puesta. Tuvimos que llamar a un cerrajero para que la abriera. ¿Y dentro? Vea usted, aparentemente sabía quién era. Abrió la caja. Kramer tomó el diario. Esto estaba con la caja. Había 6 anillos de diamantes antiguos en su collar de perlas que parecía sacado de un museo. Lo suficiente. La colección Pemberton no solo dirigía la sociedad de orquídeas, de una propiedad, sino también una pequeña banda de ladrones. Su valor se estima en $500,000. Cuidadosamente seleccionados. El caso sigue abierto. Todas propiedades de aficionados a las orquídeas. Ayer, recientemente fallecidos. Visitaba sus casas para los funerales, inspeccionaba las propiedades
y luego planeaba los robos. Las conexiones sociales para identificar a las víctimas, dijo Wolf, elegante, es repugnante. La verdad. Kramer abrió el diario por una página marcada. Hay entradas de hace 2 años. Nombres, direcciones, datos de seguridad, valores estimados, al menos una docena de robos. Quizá más. Sylvia Thayer emitió un pequeño sonido entre sollozo y jadeo. Todos nos giramos para mirarla. ¿Lo sabías?, dije. No. La palabra salió entrecortada. Juro que no lo sabía mi padre. Él no pudo haber. Señorita Thayer, dijo Wolf, con voz suave pero implacable. Las fotografías. Kramer las recogió y las extendió sobre el escritorio. En ellas se veía a Julian Thayer entrando en varias casas y apartamentos de Manhattan, siempre vestido de oscuro y siempre de noche. En varias fotos llevaba bolsas o cajas. Las fotos eran de calidad de vigilancia, tomadas con un teleobjetivo. Alguien estaba siguiendo a tu padre, le dijo Wolf a Sylvia. Alguien que conocía sus actividades y las documentaba. Alguien que planeaba usar esa evidencia. No fui yo, susurró Sylvia. Quizzes, no, pero considere los hechos. Ann, su padre, lo llamó la mañana de su muerte, afirmando tener pruebas contra Harrison Pembroke. Usted llegó a la sala de exposiciones minutos después de la hora estimada de su fallecimiento. Usted fue quien encontró el cuerpo. Estaba cubierto de su sangre. Porque intenté salvarlo, o porque lo mataste y simulaste el descubrimiento. El tono de Wolf permaneció neutral. Sabías de sus actividades delictivas. Lo ayudaste a administrar el invernadero. Habrías notado ingresos inexplicables, visitas inusuales, patrones sospechosos. Quizás lo confrontaste. Quizás se negó a parar. Quizás decidiste que la única manera de proteger a la sociedad, la reputación familiar, era acabar con su vida. Ann Sylvia negaba con la cabeza, con lágrimas que le corrían por las mejillas. No, no, no. Ann, yo amaba a mi padre. Ann, jamás. Entonces, ¿quién tomó estas fotografías? Wolf se las acercó. ¿Quién los seguía? ¿Quién sabía lo suficiente como para encontrar las joyas escondidas? Se quedó mirando las fotos, con el rostro desencajado. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó una imagen en una foto de Julian Thayer, frente a una casa de piedra rojiza, en la calle 78. Este edificio, dijo en voz baja. ¿Conozco este edificio? ¿De quién es?, preguntó Kramer. Perteneció a Virginia Ashford, la difunta esposa del doctor Ashford. Sylvia alzó la vista, con los ojos enrojecidos. Falleció hace 2 años. Hubo un funeral en su memoria, al que asistió toda la sociedad. Mi padre pronunció un discurso. Habló de lo mucho que Virginia había contribuido a la sociedad, de cómo su pasión por las orquídeas había inspirado a otros. Y 3 semanas después del servicio religioso, dijo Wolf, consultando el diario, la residencia de los Ashford fue asaltada. Se llevaron joyas valoradas en $75,000. A la habitación quedó en silencio. Pude ver cómo las piezas encajaban en la mente de Wolf. Como el patrón emergía del caos, el doctor Ashford descubrió el robo, dijo Wolf lentamente, pero no lo denunció a la policía. ¿Por qué no? Las deudas de juego, dije. No podía arriesgarse a una investigación. Demasiadas preguntas sobre sus finanzas, así que investigó por su cuenta. Siguió a Julian Thayer, documentó sus actividades y descubrió todo el alcance de la red de robos. Wolf miró a Kramer. ¿Dónde está ahora el doctor Ashford? Sigue en el hospital. Tenía citas por la tarde. Tenemos un agente vigilándolo. Tráiganlo aquí inmediatamente. ¿Con qué fundamento? Porque es un asesino, dijo Wolf con voz firme y segura. El doctor Victor Ashford mató a Julian Thayer y nos utilizó a todos. A la sociedad, a la investigación
incluso a las propias orquídeas, para encubrir su crimen. A las 8 nos habíamos reunido en el despacho de Wolf, lo que, siendo generosos, podría llamarse el elenco de un asesinato. El doctor Victor Ashford estaba sentado en el sillón de cuero rojo, su distinguido rostro reflejando tensión. Harrison Pembroke, puesto en libertad bajo palabra por Kramer, ocupaba una silla amarilla. Sylvia Thayer estaba sentada en la otra, secándose las lágrimas con un pañuelo. Margaret Chung permanecía de pie cerca de la estantería, con la mirada perdida, como si quisiera desaparecer entre los libros. Theodore rondaba cerca de la puerta. Allí, a petición expresa de Wolf, el inspector Kramer estaba apoyado contra la pared, con su puro apagado moviéndose de un lado a otro de la boca. Me senté en mi escritorio con mi cuaderno, listo para anotar una revelación brillante o un fracaso espectacular. Wolf observó a su público con el aire satisfecho de un director de orquesta antes de una sinfonía. Se había cambiado para la ocasión, no a un smoking, lo cual habría sido ridículo, sino a una camisa amarilla nueva, que lo hacía parecer un limón enorme y pensativo. «Estáis aquí», comenzó Wolf, «porque uno de vosotros asesinó a Julian Thayer, o, más precisamente, porque sé quién de vosotros lo hizo y estoy preparado para demostrarlo». «Esto es una tontería teatral», dijo Ashford, pero su voz carecía de convicción. «Permítame contarle una historia, doctor Ashford. La historia de un hombre que amaba a su esposa, que malgastó su memoria por debilidad y que, finalmente, encontró una terrible valentía». Wolf hizo una pausa. «Su esposa falleció hace 2 años. A las pocas semanas, robaron en su casa. Se llevaron joyas que habían pertenecido a la abuela de Virginia, objetos irreemplazables, de enorme valor sentimental. No pudo denunciar el robo porque ya estaba ahogado en deudas de juego y una investigación del seguro habría revelado sus irregularidades financieras». Ashford no dijo nada, pero sus manos se aferraron a los brazos de la silla. «Pero usted sabía quién las había robado», continuó Wolf. «Julian Thayer había visitado su casa para el funeral. Tenía acceso, oportunidad, y menos se homo descubrió. Más tarde, un patrón de robos similares a otros aficionados a las orquídeas que habían sufrido una pérdida reciente. Empezó a seguirlo. Documentó sus actividades. Descubrió dónde escondía lo robado en una caja fuerte enterrada en su propio jardín de orquídeas, donde a nadie se le ocurriría buscar. Si supiera todo esto», dijo Ashford, con cautela, «¿por qué no iría simplemente a la policía?» «Porque Thayer tenía poder sobre ti. El préstamo de $200,000, las membresías fraudulentas financiadas a través del fideicomiso de tu esposa. Si lo exponías, él te expondría a ti». Estaban atrapados en un chantaje mutuo, cada uno con la destrucción del otro en sus manos. Entonces, ¿por qué matarlo? La situación era estable. Todo iba bien, hasta que Thayer decidió que necesitaba más dinero. Vino a verte la semana pasada y te exigió $10,000 más. Cuando te negaste, amenazó con revelarlo todo. Pero lo más importante, Wolf se inclinó ligeramente hacia adelante. Amenazó con vender las joyas robadas de tu esposa. Iba a deshacerse de la colección Pemberton y de los demás objetos que había acumulado, incluidos los anillos y el collar de Virginia. Esas piezas desaparecerían para siempre en colecciones privadas. Jamás las recuperarías. El rostro de Ashford palideció. ¿Estás especulando yo? Archie, lee del diario. La entrada del 10 de abril. Hojé el libro de cuero que habíamos sacado de la caja fuerte. Dice Ann, la situación con los veteranos se está complicando. Puede que pronto tengamos que liquidar el inventario. Mitchell
En la calle 47, se lo lleva todo por el 60% de su valor. Sin complicaciones, sin preguntas, V&A, dijo Wolf. Victor Ashford. Julian Thayer planeaba vender todo, incluidas las joyas de su esposa, por una fracción de su valor. Tenía días, quizá horas, para actuar antes de que esas piezas desaparecieran para siempre. Todo esto es muy dramático, dijo Ashford. Pero no me ha explicado cómo pude haber cometido el asesinato. Estaba en quirófano a las 11:30. Los registros del hospital son correctos, interrumpió Wolf. Efectivamente. Usted estaba en cirugía en el hospital Estelux a las 11:30. Pero Julian Thayer falleció aproximadamente a las 10:15, no a las 10:30, como estimó inicialmente la policía. La cronología se estableció en función del momento en que Sylvia Thayer encontró el cuerpo, pero no lo encontró de inmediato. Llegó al salón a las 10:15 y pasó varios minutos buscando a su padre antes de encontrarlo cerca de la vitrina central. Sylvia asintió lentamente. Es cierto, el salón es grande. Lo llamé, pero no respondió. Pensé que podría estar en las habitaciones del fondo. Así que el asesinato pudo haber ocurrido a las 10 en punto, dijo Wolf, lo cual lo cambia todo. Dr. Ashford, usted llegó a la sala de exposiciones a las 9:45. Como afirmó, Theodore lo vio, pero Theodore salió a buscar provisiones a las 9:50. Margaret Chun estaba en su oficina con la puerta cerrada. La sala estaba prácticamente vacía. Con una voz rítmica e inexorable, exigiste que te devolviera las joyas de tu esposa. Hasta las 9:50. Cuando salió de ti, lo dijo que esas piezas no eran más que mercancía para él, según tu propio apego sentimental. Y entonces te quedaste a solas con Julian dentro de ti. La habitación estaba en absoluto silencio. El rostro de Ashford había adquirido un tono grisáceo. En el armario de la lavandería, a unos 9 metros, de latón, pesada, con un mango largo, perfecta para alguien que no planeaba cometer un asesinato, pero que encontró la oportunidad demasiado tentadora como para resistirse. La respiración de Ashford se había vuelto audible. Lo atacaste por la espalda, dijo Wolf. Han Solo, eres neurólogo. Sabes exactamente dónde golpear para causar el máximo daño. Thayer cayó inmediatamente. Le tomaste el pulso, confirmaste la muerte, y entonces entraste en pánico. Tenías quizás 10 minutos antes de que llegara alguien. Necesitabas las joyas robadas, pero también necesitabas desvincularte del crimen. Así que enterré las joyas en mi propio orquideario. La risa de Ashford era entrecortada. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido que las joyas ya estuvieran allí. Thayer las había escondido hacía meses, usando tu vitrina porque estaba mal colocada y casi nadie la revisaba. Sabías dónde estaban porque lo habías estado siguiendo, vigilándolo. Después de matarlo, recuperaste la caja fuerte con la intención de llevártela. Pero entonces oíste algo en una puerta que se abría. Pasos. Tuviste segundos para ocultar la evidencia. No podías sacarla del pasillo sin que te vieran. Así que la volviste a guardar. La recuperarías más tarde, cuando la investigación se hubiera calmado. Wolf hizo una pausa para beber cerveza, dejando que la tensión aumentara, pero hubo un problema. En tu prisa, dañaste tu propio arreglo de orquídeas. El dendrobium se ladeó. Theodore lo notó después. Y también rozaste mi Cattleya Worshevitzi, dejando sangre en los pétalos. Solo unas gotas transferidas de tus manos o ropa. No mucho, pero suficiente. Todo esto es teoría, dijo Ashford, pero su voz había perdido fuerza. ¿En serio? Entonces, explícame esto. Wolf asintió. Abrí una carpeta y saqué una fotografía a una de las imágenes de la escena del crimen que había tomado la gente de Kramer.
En ella se veía el armario de servicio, la puerta abierta, el interior visible. «Miren las regaderas», dijo Wolf. «Hay 3 y 2 son de cobre, antiguas, muy usadas. Una es de latón, relativamente nueva. La de latón es el arma homicida. Pero fíjense bien en dónde está colocada en el estante Tudus Miramos. No estaba seguro de lo que Wolf veía hasta que me lo explicó. Está arrinconada al fondo, escondida tras las de cobre. Alguien la puso ahí a propósito, intentando ocultarla, pero el asesino no tuvo tiempo de limpiarla bien. Había sangre en el mango, rastros que la policía encontró. Una persona diestra que empuñara esa lata la sujetaría naturalmente con su mano dominante por la parte superior del mango. Pero los rastros de sangre se encontraron en la parte inferior, en un agarre propio de una persona zurda. Wolf miró directamente a Ashford. «Es usted zurdo, Dr. Ashford. Me di cuenta cuando firmó el pagaré en mi oficina. Además, opera como cirujano zurdo. Se menciona en varios artículos de revistas médicas sobre su técnica». Ashford lo miró fijamente, y por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. «Harrison Pembroke es diestro», continuó Wolf. «También Theodore. También Margaret Chun. Pero un asesino zurdo. Alguien con conocimientos médicos. Alguien que supiera exactamente dónde atacar. Eso reduce significativamente las posibilidades». «Pero la cronología», susurró Ashford. «Estaba en el hospital a las 10:40, desde la sala de exposiciones hasta el hospital Stay-Lux. Hay 14 minutos en taxi a esa hora de la mañana. Le pedí a Saul Panzer que verificara la ruta. Mataste a Taller aproximadamente a las 10:05. Justo después de que Pembroke se marchara. Recuperaste la caja fuerte, entraste en pánico y la volviste a guardar. Estabas en un taxi a las 10:15. Llegaste al hospital Stay-Lux a las 10:29. Tengo el registro de tiempo del aparcamiento del sistema de seguridad. Tuviste 11 minutos para asearte y empezar a prepararte para la cirugía. Tiempo más que suficiente para alguien con tu profesionalidad. Kramer se separó de la pared. «Dr. Ashford, ¿quiere contarnos su versión o prefiero que empiece por el arresto?» Durante un largo rato, Ashford permaneció inmóvil. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Kramer buscó su arma, pero Ashford solo sacó un pañuelo. Se secó la cara, con las manos temblorosas, los anillos de Virginia, dijo finalmente, con la voz apenas audible. Quería recuperar los anillos de Virginia. Y eso era lo único que me quedaba de ella, y él iba a venderlos como si no valieran nada. «Así que lo mataste», dijo Kramer. «¿Yo?» La voz de Ashford se quebró. «No lo planeé, lo juro. Fui al vestíbulo a suplicarle una vez más, a ofrecerle lo que quisiera. Pero se rió de mí. Dijo que Virginia era una tonta por haberse casado con un debilucho como él. Dijo que sus joyas no valían la pena, que obtendría mejor dinero fundiendo el oro en la habitación». Estaba en silencio, salvo por la respiración de Ashford. «La regadera estaba justo ahí», continuó. «Simplemente, reacción a un solo golpe. Soy médico. Sé lo frágil que es el cráneo». Cayó al suelo y supe de inmediato que había muerto. Le tomé el pulso, intenté pensar qué hacer. No pude reanimarlo, no pude revertirlo. Así que simplemente corrí. «Pero te tomaste tu tiempo para recuperar la caja fuerte», dijo Wolf. «Tuve que hacerlo. Los anillos de Virginia estaban ahí dentro. No podía dejarlos. Pero entonces oí que alguien se acercaba y entré en pánico. Empujé la caja de vuelta al sitio donde la había encontrado y salí». Levantó la vista, con los ojos llorosos. «Maté a un hombre por joyas.
por trozos de metal y piedra. ¿Qué clase de médico hace eso? ¿Qué clase de ser humano? Nadie le respondió. Ann Kramer avanzó y comenzó a leerle sus derechos Miranda. Ashford permaneció inmóvil, dejándose esposar con la resignación de quien ya se había declarado culpable. Ann, al llegar a la puerta, Ashford se volvió hacia Wolf. Las joyas, dijo. Los anillos de mi esposa. ¿Qué pasará con ellos? Ahora son pruebas, dijo Kramer. Después del juicio, suponiendo que se confirme que pertenecen a su esposa, serán devueltas a su patrimonio, lo que significa que probablemente le corresponderán a usted, a menos que sea declarado culpable. Me condenen, dijo Ashford en voz baja. Lo hice. No voy a mentir al respecto. Se marcharon. En el silencio que siguió, Pembroke se aclaró la garganta. Entonces estoy libre de culpa. Complete. Por supuesto, dijo Kramer desde la puerta. Disculpen las molestias. El fiscal emitirá un comunicado oficial mañana después de que todos se marcharon. Pembroke, Sylvia, Margaret Chun y finalmente Theodore. Me serví una copa y miré a Wolf. El patrón de agarre para zurdos, dije. ¿De verdad viste eso en la fotografía? No, dijo Wolf, abriendo su libro. Pero el doctor Ashford no lo sabía. Los culpables ven pruebas por todas partes, incluso donde no las hay. Su reacción confirmó lo que ya sospechaba. Farmuraste. Lowday. Hay una diferencia. Miro. La orquídea me reveló todo lo que necesitaba saber, Archie. La sangre en los pétalos no era una salpicadura al azar. Era un patrón de transferencia, borroso, como si alguien hubiera rozado la planta mientras sostenía algo en las manos, algo que acababan de recoger de la exhibición de Dendrobium. La caja fuerte. El asesino pasó directamente de recuperar la caja fuerte a huir de la escena. No tuvo tiempo de esquivar obstáculos. La Catleya estaba justo en su camino. Alguien que conociera la distribución del pasillo habría sabido evitarla. Pero alguien presa del pánico, alguien concentrado en escapar, en lugar de observar, se encogió de hombros. Se habrían topado con ella sin pensarlo. ¿Y de eso dedujiste que era Ashford? A partir de eso y otros 17 detalles, sí. La cronología, los conocimientos médicos necesarios para un asesinato tan eficaz. La técnica quirúrgica para zurdos que había leído en un artículo que Theodore había dejado en las salas de máquinas. Wolf cerró los ojos. Y el simple hecho de que un hombre capaz de robar los fondos de beneficencia de su esposa para pagar deudas de juego era precisamente el tipo de persona que cometería un asesinato si se le provocara lo suficiente. Los hombres débiles suelen ser los más peligrosos. Carecen de frenos internos, solo externos. Elimina la presión externa, ofréceles la motivación suficiente y actuarán. Lo pensé un momento. ¿Estás diciendo que Ashford mató a Theodore, no a pesar de su debilidad, sino a causa de ella? Exacto. Con un hombre fuerte habría encontrado otra solución. Un hombre fuerte habría aceptado la pérdida de las joyas de su esposa como el precio de sus propios fracasos. Pero Ashford necesitaba esos anillos porque eran la última prueba de su conexión con alguien superior a él. Cuando Thayer amenazó con quitárselos, le arrebató a Ashford su último vestigio de dignidad. Wolf abrió los ojos. Era inevitable. En realidad, solo me sorprende que no lo hiciera antes. Así que la orquídea que conocía al asesino, dije, ¿siempre fue tuya?
Todo el mundo 3 días sabe después, quién es el culpable. estaba en la Archie. oficina La poniéndome gente al día con la simplemente correspondencia no cuando observa sonó con el timbre. atención. Fui Volvió a abrir a tomar y su encontré libro. a Sylvia Ahora, Thayer si en me el portal, disculpan, con un aspecto tengo que mucho más leer. tranquilo. Y mañana, que la última Theodore vez y que yo la vi. Debemos señorita idear un Thayer, programa de di recuperación Jean para la Catleya. la compañía 3 a la flores oficina. dañadas. Wolf Estaba va en a su requerir escritorio, medidas leyendo algo de extraordinarias botánica y en alemán. ¿Sobrevivirá? Al entrar, Por supuesto que levantó la sobrevivirá. vista e Es una inclinó levemente orquídea la Wolf. cabeza. No tiene Señorita otra Thayer, opción. ¿deseaba verme? Quería darle las gracias, dijo, sentándose en el sillón de cuero rojo sin que se lo pidieran, y disculparme por mi padre. He estado revisando sus papeles, liquidando la herencia, la magnitud de sus robos. Negó con la cabeza. Más de 20 familias robadas en 2 años, probablemente cerca de $1 millón en bienes robados. Estoy haciendo los arreglos necesarios para que se devuelva todo, en la medida de lo posible. Loable, dijo Wolf. También renuncio a la Sociedad de Orquídeas. Los miembros votaron a favor de su disolución. Han demasiados escándalos, demasiada mala publicidad. Estamos liquidando los activos y destinando los fondos a programas de educación hortícola. Hizo una pausa. Por supuesto, se le reembolsará su cuota de socio. Úsalo para los programas educativos. Pareció sorprendida. Luego asintió. Gracias. Es usted muy amable. Es práctico. La disolución de la sociedad no es culpa de sus miembros inocentes. No deberían sufrir económicamente por los crímenes de tu padre. Hay una cosa más, dijo Sylvia. Metió la mano en su bolso y sacó una cajita de madera. La colocó sobre el escritorio de Wolf. Esto estaba en la caja fuerte de mi padre. Creo que te pertenece. Wolf abrió la caja. Dentro había 6 plantones de Catelia, cuidadosamente etiquetados y mantenidos cruces Stewart Shivishi Dijo Sylvia. Mi padre llevaba meses trabajando en ellos, intentando desarrollar una variedad que pudiera competir con la tuya. Estaba obsesionado con ganarte en la competición. Este es el resultado. Han cruces híbridos, con una mayor intensidad de color y periodos de floración más largos. Son realmente extraordinarios. Pensé que te podrían interesar. Ann Wolf examinó las plántulas con una expresión que no pude descifrar del todo. Tu padre era mejor cultivador de lo que yo creía. Era un genio con las orquídeas. Lo que no era genial era con la gente. Sylvia se puso de pie. No quiero quitarte más tiempo. Solo quería que te quedaras con ellas. Llámalo como una compensación. 3 su marca. Wolf se quedó un buen rato contemplando los plantones. Luego llamó a Theodore, que bajó de las salas de plantas y examinó los ejemplares con creciente entusiasmo. Señor Wolf, susurró Theodore, son extraordinarias. La intensidad del color, mire esta, y la estructura de la raíz indica un vigor excepcional. Si pudiéramos retrocruzarlas con su línea principal. Hazlo, dijo Wolf. Usa todos los recursos que necesites. Quiero ver qué produjo la obsesión de Julian Thayer. Pero era un ladrón y un chantajista. Dije, pensé que no querías tener nada que ver con él. Lo era, pero estas orquídeas no son responsables de sus crímenes. Son simplemente plantas, Archie. Hermosos accidentes genéticos que, por casualidad, fueron cultivados por un monstruo moral. ¿Acaso debemos destruirlas por las faltas de su creador? Supongo que no. Además, dijo Wolf con una leve sonrisa, sería una pena desperdiciar un trabajo tan excelente. Thayer puede que haya sido un villano, pero era un horticultor habilidoso. Puedo respetar a uno sin justificar al otro. Theodore recogió con cuidado la caja y la llevó hacia la puerta. En el umbral se volvió. Señor Wolf, ¿qué nombre deberíamos ponerles si conseguimos desarrollar una variedad exitosa a partir de estos cruces? Wolf reflexionó. Llamémoslo Redención. Parece apropiado. Después de que
Theodore se marchara, me serví una copa y me recliné en mi silla, así que dije, la orquídea que conocía al asesino resultó ser 6 orquídeas, que no sabían absolutamente nada, al contrario, sabían perfectamente lo que eran, un producto de la obsesión, la competencia y la peculiar locura que lleva a los hombres a matar por flores y joyas. Wolf bebió cerveza, es decir, lo sabían todo sobre la naturaleza humana. Eso es bastante filosófico para una tarde de miércoles. Las tardes de los miércoles son excelentes para la filosofía. Las de los jueves, para la cerveza, las de los viernes, para observar a la humanidad tropezar en su interminable desfile de insensateces, y, de vez en cuando, que te paguen por señalar lo obvio. Joe, hablando de eso, se hizo efectivo el cheque de Pembroke, Esteban, $5,000 depositados y confirmados. Bien, añádalo a la cuenta operativa. Y tome nota a no más casos de sociedades de orquídeas. Dan más problemas de los que solucionan. Dijiste eso después de los últimos 3 asesinatos relacionados con plantas que resolvimos. Esta vez, lo digo en serio. Claro que sí. Me miró fijamente. Pero sin afuera, el sol de la tarde se filtraba oblicuamente por las ventanas del edificio de piedra rojiza, iluminando motas de polvo que danzaban como diminutos planetas en sus propias órbitas. En algún lugar del piso de arriba, Theodore comenzaba la delicada tarea de fusionar el legado de Julian Thayer para transformarlo en algo nuevo. Extraño y hermoso, sonó el teléfono. Contesté, escuché un momento y luego tapé el auricular. Es el director del Jardín Botánico de Manhattan, dije. Han sufrido un robo. Alguien entró al invernadero tropical y robó un raro Paphiopedilum. Quieren saber si está disponible para una consulta. El rostro de Wolf pasó por una notable serie de expresiones a mi irritación, interés, resignación y finalmente una especie de sombría aceptación. Díganles, dijo con voz pesada, que los veré mañana a las 11. Después de que haya terminado con mis orquídeas, le transmití el mensaje, colgué y le sonreí. Ya no hay más casos de plantas, ¿eh? Cállate, Archie. Archie, simplemente hago una observación. Hazlo en silencio. Volví a mi máquina de escribir, aún sonriendo. Afuera, Manhattan continuaba su interminable ciclo de ambición, codicia, debilidad y belleza ocasional. Dentro de la casa de piedra rojiza, en la calle 35 Oeste, Nero Wolfe regresó a su libro. Una 7ª parte de 1 tonelada de genio envuelto en seda amarilla y eterna irritación con la condición humana. La Katlia Wachowicz in Nero's Pride se recuperaría. El doctor Victor Ashford sería juzgado. La Sociedad Metropolitana de Orquídeas se disolvería en la historia, y en pocas semanas, Theodore le presentaría a Wolf las primeras flores de los plantones robados de Julian Thayer, demostrando una vez más que la belleza podía surgir de la corrupción, y que incluso el peor de los hombres podía cultivar algo digno de preservar, pero esa, como se suele decir, es otra historia.